Bienvenidos a un episodio más de A la luz de la Escritura. La pregunta de hoy dice así: ¿regresó realmente el profeta Samuel de entre los muertos para hablar con el rey Saúl? Esta pregunta nace de la historia que se nos cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 25. Solamente voy a darle lectura al versículo 15 para poner en contexto esta pregunta. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. La historia es cautivante. El escritor bíblico nos lleva a través de datos significantes que enriquecen la trama. El profeta Samuel, quien ha sido mensajero de Dios para el rey y el pueblo, ha muerto y está sepultado. El rey Saúl ha hecho un último intento por recuperar su comunión con Dios, ejecutando la orden divina de expulsar del territorio nacional a los adivinos y espiritistas. Los filisteos, acérrimos enemigos de Israel, se han levantado en armas una vez más, y Saúl debe dirigir al ejército israelita en esta guerra. Cuando el miedo invade al rey Saúl en el campo de batalla, busca la ayuda y dirección de Dios, pero no recibió respuesta divina por ninguno de los medios habituales. Entonces Saúl opta por ordenar a sus subordinados que busquen una adivina, y se dirige a Endor de noche y disfrazado para pedirle a aquella mujer que le ayude a comunicarse con el ya fallecido profeta Samuel. El relato continúa con la fantástica conversación entre Saúl y Samuel, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿realmente aquella mujer espiritista logró que Samuel se presentara para hablar con Saúl? Hay algunos que afirman que esto fue realmente lo que sucedió, aunque otorgándole el crédito a Dios y no a la adivina o a Satanás y sus demonios. Es decir, afirman que Dios permitió que Samuel se comunicara una vez más con Saúl para hacerle llegar un mensaje de parte de Dios mismo. A favor de esta postura encontramos algunos argumentos, tales como el hecho de que la mujer misma declara su asombro por la presencia de Samuel, o el que al final de la historia se cumple la profecía de Samuel de que Saúl y sus hijos morirían a manos de los filisteos. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay más argumentos en contra de esta postura. Por ejemplo, Saúl le pide específicamente a la médium que haga venir a Samuel de entre los muertos. Obviamente, nadie tiene el poder para escoger a un muerto y hacerlo regresar a la vida. Y nadie puede regresar de la muerte para dar un mensaje a los vivos. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, encontramos la historia que Jesús contó acerca de Lázaro y el hombre rico, y cómo este último, estando en el tormento, solicitó a Abraham que enviara a Lázaro a predicarles a sus hermanos para que no fueran a ese horrible lugar. Su teoría tenía cierta lógica. Le creerían más a un muerto que volviera con tal mensaje que a la ley y los profetas. Sin embargo, su petición le fue negada. En esa misma historia se afirma rotundamente que los espíritus de los que han muerto no pueden salir de su lugar bajo ninguna circunstancia. Así que no existen las apariciones de muertos, ni cuando aparentemente traen un mensaje de Dios. Pues la Escritura nos advierte en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En cuanto a la fidelidad del mensaje, tenemos que decir primero que Satanás es experto en mezclar la verdad con la mentira. Aunque ciertamente Saúl murió en la batalla contra los filisteos, tenemos suficiente evidencia bíblica para afirmar que Saúl no fue al paraíso, sino al Seol, el lugar a donde iban los espíritus de los que morían sin ser salvos.
es inevitable notar que Dios ha desechado a Saúl y que al final Saúl termina dando evidencia de su condición de rebeldía espiritual, pues se suicida. Por lo tanto, cuando el espíritu que pretende ser Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo, es claro que no puede ser Samuel quien estaría en el paraíso. Además, ¿cómo podemos siquiera pensar que habiéndose Dios negado a responderle a Saúl por medio de profetas o sueños, ahora aceptaría comunicarse con él a través de un medio que Dios mismo había prohibido terminantemente? En la ley estaba claro el mandato de Dios de ejecutar a cualquier hombre o mujer que se dedicara a la adivinación o el espiritismo. ¿Cómo podría Dios acceder a que Saúl usara ese método? La conclusión entonces es que no fue Samuel quien habló con Saúl, sino un demonio. Y esa misma conclusión aplica para cualquier aparición de algún muerto. Que Dios les bendiga grandemente.